Aún seguimos con nuestra serie que hemos traído estas últimas semanas a este lugar, y la verdad es una palabra que a veces nos reta y nos pone frente a nosotros un espejo para mirar la realidad del lugar en cual nosotros estamos parados. Amén. La palabra de Dios, cuando viene, a veces incomoda y a veces nos hace sentir como que, híjole, Dios, eso no es para mí, es para el vecino. Pero cuando la palabra de Dios es recibida en nuestro corazón, va a haber un crecimiento que nunca te imaginabas. Cuando es no solo recibida, pero también se convierte la palabra en una acción dentro de tu vida, dentro de tu familia, entonces no tendrás ninguna otra opción más que ser fructífero, ser bendecido, ser llevado a dimensiones de bendición y de gloria que nunca anteriormente habías imaginado. Porque Jesús dice que si estamos conectados to the vine, si estamos conectados a Él, entonces todo, all the branches, todo las ramas que salen de Él, del centro, del pámpano, entonces no tendrán ninguna otra opción, diga conmigo, que fructificar. Y yo no sé ustedes, pero quizás han notado que hoy en día en nuestra sociedad todos tienen algo que decir. Vivimos en una generación que tiene volumen, pero que no tiene dirección. Una generación que sabe hablar fuerte, pero que no sabe escuchar con humildad. Una generación que se ofende con facilidad, pero aprende con dificultad. Que ama expresarse, pero que odia el ser corregido. Una generación que con su voz empieza a declarar la opinión de ellos. Y la verdad es que estamos viviendo en la era de las opiniones, donde todos publican pero pocos piensan, donde todos quieren ser escuchados pero casi nadie quiere ser guiado. Es una cultura que confunde la libertad con la rebeldía, la autenticidad con arrogancia y el empoderamiento con orgullo. Y por todas partes empezamos a escuchar esas famosas frases que dicen: haz lo que tú sientes, sigue tu corazón. Nadie puede decir qué es lo que tienes que hacer. Solamente vive la vida para que la vida pueda ser mejor para ti. Haz lo que sientes, sigue tu corazón. Nadie puede decirte qué es lo que tú tienes que hacer. Y cuando escuchas este tipo de frases, la realidad de las cosas es que estas frases suenan bonitas, ¿verdad? Suenan libres, suenan modernas, suenan frases empoderadoras, pero la Biblia no lo llama libertad, sino la Biblia le llama a esto la necedad. Proverbios capítulo 14 y verso 12, lo voy a parafrasear, dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Caminos que parecen ser caminos buenos, pero la realidad es que cuando llegas al final de ese camino te llevará a una muerte que no esperabas, que no habías planificado, que no habías puesto en una agenda y pensabas que ibas bien, pero cuando menos te lo esperes te das cuenta que el terminar y el final de esos caminos son caminos de muerte. Hay cosas en nuestra vida que suenan bien, pero que no vienen de Dios. Hay cosas que se sienten bien, pero no te hacen bien. Y no todo lo que brilla viene de la luz. Y quiero que escuches esto: que el enemigo ya no viene siempre vestido de diablo. El enemigo viene a nuestras vidas y muchas de las veces viene disfrazado de tendencia. Ya no te habla al oído queditamente y te susurra miedo, sino ahora te susurra hashtags. Ahora ya no viene el diablo vestido de diablo. Ahora cuando se presenta el diablo viene vestido de tendencias y viene vestido de hashtag. Pastor Rafa, ¿de qué estás hablando? Escúchame, hashtag haz lo tuyo.
Hashtag sigue tu corazón. Hashtag vive la vida loca. Hashtag vive tu verdad. Pero no quiero que te confundas. Es la misma voz antigua que podemos mirar en el huerto de Edén cuando la serpiente se le presenta a Eva. Cuando se les presenta a ellos, les dice: oyes, no te preocupes, lo que Dios dijo no va a pasar, haz lo que quieras. Y diga conmigo: no pasa nada. Dígalo más recio: no pasa nada. Hay personas que viven su vida de esta manera. Hay personas que lo viven y dicen: voy a hacer lo que mejor me parezca. Voy a vivir la vida loca, como lo dijo Ricky Martin, ¿verdad? Voy a hacer lo que mejor me parezca, porque la vida YOLO solamente se vive una vez. Y sabes, esa misma voz que le dijo a Eva: Eva, haz lo que quieras, no va a pasar nada. El problema aquí es que Dios no quiere que sea ustedes igual que a Él. Y esa misma voz sigue destruyendo las vidas de muchas personas el día de hoy. Hay personas que están tomando decisiones enormes, como decidiendo con quién casarse, cómo gastar su dinero, qué valores vivir, y todo lo hacen basado no a lo que Dios los está guiando a hacer, sino lo empiezan a hacer ahora basado a lo que su corazón les dicta, basado a las emociones que están experimentando. El día que estás bien, tomas buenas decisiones, pero el día que te hagan enojar y te sientas triste, tomas malas decisiones. Diga conmigo: ese es mi vecino, no yo. Guiados por las emociones, sino guiados acerca de lo que Dios tiene que hacer. Y lo peor de todo esto es que el mundo les está aplaudiendo. Miré en Facebook, lo miré en YouTube, donde estaba un policía parando a un hombre, y el hombre ofendido, y me dice: me identifico como gato. Y el policía le responde y le dice: número uno, los gatos no conducen. Número dos, los gatos no tienen licencia y estás operando legalmente. Y número tres, si quieres que te trate como gato, entonces déjame hablarle a la perrera para que venga por ti, para que te den los rabies shots, porque te identificas como gato y no tienes pruebas de que tienes tu rabies shot. Vivimos en una generación que a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno, a los hombres les dicen perros y gatos, aunque a veces así parece. Pero la realidad es que somos bendecidos y somos mucho más, porque la Biblia dice que nosotros, los seres humanos, fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. Que no somos cualquier cosa, no somos cualquier persona ordinaria, sino somos personas creadas a la imagen de Dios. Y una de las imágenes más fuertes de Dios no es la necedad, no es la terquedad para hacer lo malo, sino una de las grandes características de Dios es la sabiduría. Él es consejo sabio, es sabiduría. Él sabe todas las cosas, porque la Biblia dice que Él es el principio y el final, el alfa y el omega, que mientras tú estás ahí en la línea de tiempo, en un principio, en un final, Dios dice en la Biblia que es eterno. Él no está atado a las barreras del tiempo. El tiempo está delante de Él. Y la Biblia dice que Dios está en la eternidad. Él mira desde acá hasta acá. Sabe lo que hiciste, sabe lo que estás haciendo y sabe lo que vas a hacer, porque Él no está limitado al tiempo. Él ve más allá. Y sabes, me fascina tanto de Dios, que Dios, sabiendo qué tan cabezón eras, te escogió a ti como quiera. Y no solamente a ti, sino este cabezón también Dios lo escogió. Nos escogió a todos. Miró los errores de tu pasado,
los errores de tu presente y los pecados del día de mañana. Y todavía dijo: ¿sabes qué? Voy a escogerlo a él y a ella para representarme sobre la tierra. Y quiero que entiendas que tu vida diaria, el vivir en Cristo, representa eso, la imagen de Dios sobre la tierra. Y déjame recalcar que la imagen de Dios no es necedad, sino la imagen de Dios es sabiduría. El mundo aplaude la necedad, pero el cielo no lo aplaude. Porque Dios, escucha, no respalda emociones, sino Dios respalda principios. Y Dios no bendice los impulsos locos de un ser humano. Dios bendice la obediencia. El sentimiento, las emociones son cosas que pueden inspirarte, pero solo la sabiduría de Dios es lo que te puede hacer para estar parado. Es lo que puede sostenerte en medio de la adversidad. Es la sabiduría de Dios que no se mueve basado a emociones, sino se mueve a través de la palabra establecida. Porque el día que nosotros empezamos a construir con emoción, entonces cuando llega la tormenta, los vientos, los ríos y las adversidades de la vida, la tormenta nos va a derribar. Pero las cosas que tú y yo construyamos de acuerdo a la obediencia en Cristo, ni el infierno mismo lo podrá parar. Vivimos confundidos, porque el mundo empieza a redefinir la libertad como haz lo que tú quieras. Pero la verdadera libertad no es independencia espiritual, es dependencia total de Dios. Cuando uno empieza a depender en Dios en su totalidad, entonces la corrección que viene hacia tu vida no es una corrección que te empieza a limitar, sino es una corrección que te empieza a proteger. Y la voz que hoy te confronta puede ser la misma voz que el día de mañana empieza a rescatarte del problema en el cual te encuentres. Proverbios capítulo 12 y verso 15 dice: los necios creen que su propio camino es correcto. Diga conmigo: pero los sabios prestan atención. ¿A quién? A otros. Vuelvo a repetir: los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otras personas. ¿Has encontrado a personas en tu vida que un día les estás tratando de decir por su bien: no lo hagas de esta manera, hay formas más fáciles de hacerlo? Y dicen thank you, but no thank you, gracias, pero no te quiero escuchar ahorita. Lo están haciendo mal, como los videos que se pueden ver a través de los reels, donde están en una máquina en el gimnasio y la máquina del gimnasio la usan completamente mal. Y ellos piensan que se miran fuerte y que se miran bien, pero las personas que miran que están haciendo un ridículo. Y las personas sabias se acercan con ellos y les dicen: es que así no se hace. Se hace este ejercicio o se usa esta máquina de esta forma y de esta manera. Imagínate que la persona esa diga: ok, gracias, pero yo así lo miré en ChatGPT, me dijo que lo hiciera de esta forma, so así lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no pagaron por el Premier version de ChatGPT, el Premium version. So, ahora les está dando toda la información torcida. ¿Por qué? Porque no llegaron a otra mejor versión. Dice: no, ChatGPT sabe lo que está haciendo. Pero escúchame, cuando te habla gente de sabiduría, aún a veces ChatGPT no siempre tiene la razón. A veces ChatGPT tienes que corregirlo. El otro día estábamos en la yarda viendo nuestro zacate y mi papá tenía una pregunta acerca del tipo de zacate. Y sabíamos qué tipo de zacate era, pero dijo: ponlo en ChatGPT. Le tomo una foto y ChatGPT dice: este tipo de zacate es esto y esto y el otro. We're like: no, ChatGPT no es correcto. ChatGPT no siempre tiene la razón. Pero ¿sabes quién sí siempre tiene la razón? Dios. Dios tiene
tanta experiencia, tiene tanta sabiduría, creador de los cielos, creador de la tierra. Sabes, mira, en mi vida muchas de las veces me la pasaba haciendo una oración. Dios, envíame un mentor. Envíame a una persona que esté conmigo todos los días, que me aconsejen. Y cuando yo pedía eso, nunca venía absolutamente nadie. Y me frustraba. Dios, mándame un mentor. Y nada pasaba. Y por años fui tan procesado, pero pude comprender una cosa: que lo único que Dios quería de mi vida era que yo dependiera no de un mentor, sino que primero dependiera de Él. Él no podía poner a un mentor en mi vida porque mi dependencia iba a ser sobre el mentor y no sobre Dios. Y empecé a entender que cuando uno obedece a Dios a pesar de las emociones, a pesar de lo que uno siente por dentro, en su mente, en su corazón, en su espíritu, en su alma, entonces la soberanía de Dios y el poder de Dios accionará cuando haces una simple cosa: obedecer. Diga conmigo: obedecer. Los necios no reciben consejo de nadie. Les puedes decir una y otra vez y el necio dice: gracias, pero no gracias. Lo voy a hacer a mi manera. Quieres que mejore la receta, pero la receta siga saliendo sin sabor porque no te hacen caso. Estás tratando de decirle que mejorar en su vida, cómo quizás lavar mejor su carro, cómo limpiar mejor su cuarto a los hijos, cómo ser mejor en cualquier área, pero dicen: I don't care about it. Yo sé que tienes 10, 20 años haciéndolo, pero yo voy a ver cómo me las arreglo yo. El texto hebreo literalmente dice: ellos piensan que están recto ante sus propios ojos. O sea, el necio puede ver un camino torcido y aún así convencerse de que va derecho. Es como alguien que va manejando de sentido contrario. No voy a decir nombres aquí, pero alguien que va manejando de sentido contrario y luego todos los carros empiezan a pitarle pip, pip, pip. Y vienen tantos carros en su contra, ellos están ahí. Y cuando empiezan a mirar los carros pitándole, aún tienen el atrevimiento de decir: yo voy bien, es que todos los demás van mal. Hay personas, escúchame, que salieron de una iglesia y se fueron a otra y a otra y a otra. Y ya llevan 10 iglesias y todavía siguen culpando a los demás. Ahora, mi pregunta: después de estar en 10, 20 iglesias y con cada iglesia encuentras una falla, mi pregunta es: ¿será la iglesia o será tu corazón? ¿Será el pastor o será tu corazón? Pueden venir los carros en sentido contrario, pip, pip, pip. Puedes mirar las señales que dicen wrong turn, wrong direction, vete nuevamente para el lugar correcto, y la gente dice: todos están mal y yo estoy bien. Diga conmigo: parece locura. Y no solo parece, es una locura. Eso no es libertad, eso se le llama autoengaño. Y en Jueces capítulo 21, 25 dice: en esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. ¿Y cuál era el resultado de todo esto? El resultado era que había un pueblo confundido y una nación que estaba colapsando. Cuando ellos obedecían a Dios y tenían líderes y reyes o jueces justos, el pueblo era tan bendecido y la bendición de Dios era abundante. Y si tú te has metido a leer el libro de Jueces, puedes mirar que son bendecidos cuando son obedientes, pero cuando son desobedientes hay un colapso de la sociedad, hay un colapso de la nación completamente. Y mira esta verdad: cuando ignoras el consejo sabio, puedes ser una persona totalmente sincera y dices: es que no te puedo tomar ese consejo. Yo sé que es sabio, pero ahorita mis emociones no me guían hacia ahí. Y aunque la razón o el motivo tuyo sea sincero, aún en medio de tu sinceridad tú puedes estar totalmente equivocado. Porque la sinceridad
no sustituye la sabiduría. El consejo rechazado te lleva al colapso, pero el consejo recibido te da credibilidad. Tu reacción ante la corrección revela hasta dónde Dios puede llevarte y qué tanto Dios puede confiarte. ¿Cuántos quieren que Dios los lleve a grandeza? Levanten sus manos así, amén. Que cuántos quieren que Dios empiece a llevarte a lugares grandes, que tenga contigo la confianza de entregarte una compañía multimillonaria, que te dé una idea tan pequeña pero tan grande, algo tan chiquito que puede explotar los recursos que tienes. Imagínate un día te despertaras como un José el soñador, que dijeras: tuve esta revelación, Dios me dijo que inventara esto porque la gente lo necesita, y dices: yo sé con quién ir, sé cómo hacerlo, sé cómo armarlo, porque Dios me habló. Y déjame decirte, para Dios eso no es imposible. No es imposible. El otro día hablaba con un pastor y me decía que tiene a gente dentro de su iglesia. Dios les dio una idea acerca de algo sobre la piel. Dice: Rafa, esa idea los hizo multimillonarios, y estamos hablando de una iglesia en esta región. Dios puede hacerlo todo. Dios quiere darte cosas grandes. Sí, Dios quiere bendecirte. Sí, Dios quiere prepararte, prosperarte, Él quiere llevarte a lugares grandes. Si lo hemos escuchado en las iglesias, en las conferencias, a través de predicadores, profetas, apóstoles de todo tipo, y dicen: Dios te quiere bendecir, y la gente se emociona y se aplaude. Pero cuando se trata de hablar sobre obedecer, no es tan emocionante. Los aplausos son menos. La risa, las sonrisas y el fuego parece que salió de la puerta a través de ese exit sign, y la gente dice: háblame de prosperidad, pero no me hables de corrección. Háblame que Dios me quiere bendecir, pero no me hables que tengo que obedecer. Pero tú quieres más, ¿verdad? A ver, levanta las manos. ¿Quién quiere más? ¿Están seguros? Mira, como que varios bajaron la mano. A ver, ¿quién quiere ser bendecido? Levante las manos así. Yo levantaría hasta los pies si pudiera. Amén. Levántalo ahí. Todos queremos ser bendecidos. Pero la reacción, vuelvo a repetir, ante la corrección revela hasta dónde Dios puede llevarte y cuánto puede confiarte. Porque las personas que no soportan ser corregidos tampoco pueden ser promovidos. No están listos. No están listos. En la Biblia miramos ejemplos claros. Dios le confió a José porque José era enseñable. Miramos que Dios levantó a Daniel porque fue moldeable. Miramos que Dios restauró a David porque fue corregible. David, cuando miras la Biblia y las historias sobre David, David no fue un hombre perfecto, pero David sí fue un hombre que sabía dejarse formar por Dios. Cuando el profeta Natán lo corrige y lo confronta, entonces él recibe la corrección. Él no se justificó, él se arrepintió. Y por eso Dios lo llamó en la palabra de él un hombre conforme a su corazón. Pero Saúl, en cambio, perdió el trono, fue destronado, lo quitaron del lugar de influencia porque rechazó la corrección de Samuel. Y no fue su pecado lo que lo destruyó. ¿Sabes qué fue lo que lo destruyó? Diga conmigo: orgullo. No dejó que el hombre de Dios, el profeta de Dios, ni Dios mismo que lo corrigiera. Dios le dijo: Saúl, haz esto, pero él dijo: no puedo hacer eso porque Dios, yo soy más bueno que tú. A través de sus acciones fue lo que él dijo. Ahora, en el reino de Dios, el que se humilla ante la corrección se levantará con autoridad. El que se resista a la corrección pierde credibilidad en el reino de los cielos. Mira, nos encanta el talento en esta casa. Esta casa está tan lleno de tantos talentos, de gente que sabe adorar, gente que sabe cantar, gente que sabe la Biblia, gente que sabe orar y recibe revelación. Pero Dios ha entendido a través de los años que Dios no te promueve basado en tu talento.
Dios te promueve basado a qué tan enseñable tú eres. Mira, en el trabajo he visto a personas que lo saben todo y aún así tienen años en una compañía y no han sido promovidos. Porque cada vez que el jefe o el dueño de la compañía les dicen haz esto, ellos dicen no lo voy a hacer de esa manera. Esta es la mejor manera. Y me quedo like, dude, estás hablando con el dueño. Estás hablando con alguien que está por arriba de ti. Si te dicen que lo haga así, ok, está bien, da tu opinión, da tu consejo, pero al final del día el que tiene la última palabra no eres tú, es el dueño, es el supervisor, es el que tiene autoridad. ¿Y por qué nadie me aplaudió? Al final del día, el que va a dar cuentas por esa compañía no vas a ser tú, va a ser el dueño. Va a ser el supervisor. Sí, da tu opinión, dile, ok, yo pienso esto, pero si tú quieres que lo haga de esa forma, lo voy a hacer. Y en las compañías hay gente estancada, en los trabajos hay gente estancada. ¿Por qué? Porque tienen talento, son inteligentes, pero aquel que sabe menos lo están promoviendo porque está dispuesto a escuchar. Está dispuesto a obedecer. Gracias por el entusiasmo. Proverbios 26:12. Mira lo que dice la Biblia. Dice: hay más esperanza para los necios que para la gente que se cree sabia. Híjole, para los que tienen aquí una semana, 2 semanas, no soy tan intenso así, ¿ok? Ténganme paciencia, les tocó en una temporada donde nos toca hablar fuerte. Mira, el necio tiene una voz favorita. ¿Alguien aquí puede más o menos apuntar hacia la voz favorita de un necio? ¿Quieres saberlo? La voz favorita de un necio es su propia voz. Y la frase más peligrosa o el lema más destructor que puedo usar es la siguiente: yo sé lo que yo hago. Porque en el momento que crees que lo sabes todo, dejas de escuchar. Y cuando dejas de escuchar, también dejas de avanzar. Cuando cierras tus oídos al consejo, Dios no se queda en silencio. Dios simplemente cambia su lenguaje y deja de hablarte por voz y empieza a hablarte ahora por consecuencias. Eso estuvo bueno y no aplaudieron. Dios no deja de hablar, Él simplemente la cambia su forma de hablar, Norman. Y ahora en vez de hablarte, ya te mandó al pastor regañón, ya te aventó con piedras, ya te habló a través del profeta Natán, ya se te aparecía en un dicho o en una frase en Facebook, Instagram y X. Y aún así estás así como que no sé de qué me hablas, Dios. Sí, lo miré como 100 veces y la gente me hablaba y tocaba temas y tocaba ciertas porciones, pero ¿de qué hablas, Dios? Y Dios dice: ok, no estás entendiendo a través de mi voz, entonces vamos a mirar si entiendes a través de las consecuencias. Y créeme, cuando Dios te habla a través de las consecuencias, te duele bastante. Te toca tu corazón, te hiere tus emociones, tu ego, tu persona, te confronta y te pone en una realidad donde dices: ahora Dios, las consecuencias son graves. Y Dios te está diciendo: mijo, mija, te he estado hablando por mucho tiempo y has tapado tus oídos al consejo de mi palabra. Y ahora llegan las consecuencias. Y cuando llegan las consecuencias es un dolor incomparable. Y lo que tú no aprendes a través de la instrucción, Dios te lo va a enseñar a través de la corrección y te lo va a enseñar a través del dolor también. Pastor, pero eso es muy malo de Dios, ¿no crees? No, al contrario, es algo muy bueno de Dios.
Pastor Rafa, pero ¿cómo estás diciendo que las consecuencias de mi vida son consecuencias buenas cuando en mi vida lo estoy sintiendo, estoy llorando, me siento basado en las emociones otra vez, me siento tan mal? Dios no puede ser bueno. Mira lo que estoy atravesando. Dios es bueno. ¿Por qué? Porque te está permitiendo sentir el dolor de la corrección. Eso, ¿sabes cómo se le llama? Se le llama no castigo, sino se le llama Él quiere despertarte. Él quiere sacudirte, te quiere sacar de un sueño, te quiere sacar de una terquedad y de una necedad que tú mismo no quieres salir de ahí. Y tú le llamas juicio, pero Dios le llama misericordia. La misericordia de Dios disfrazada a través de un proceso por amor a ti. Le duele mirarte sufrir, le duele mirarte vivir las consecuencias de tu propio pecado, y aún así nuestras propias acciones nos llevan a esas consecuencias, y tenemos la audacidad de decirle a Dios: tú tienes la culpa. No, mijito, no, mijita, usted tiene la culpa. ¿Por qué echarle la culpa a Dios? Es como decirle: Dios, estoy gordo, pero las 10 hamburguesas que te comiste, Dios no te dijo que te las comieras. Dios, es que tú tienes la culpa. No, la culpa la tienes tú. Dios, es que me hiciste pasar de vergüenza. No, es que no te preparaste. Dios, es que de seguro si no fuiste tú fue el diablo. No, hay cosas que le echamos culpas a Dios y culpas al diablo, pero muchas de las veces ni Dios ni el diablo tienen la culpa, somos nosotros. Es como decirle: Dios, promuéveme, ayúdame financieramente, quiero una promoción en mi trabajo. Y Dios está así como que: ok, pues ponte a trabajar. El jefe no te ha promovido porque no te ha visto trabajar. Y tú: Dios, por favor, respóndeme, Dios. Mira, voy a ayunar, voy a orar, voy a estar aquí. Dios, por favor, promuéveme en mi trabajo. Y el jefe está: no ha trabajado. No es candidato para la promoción. ¿Pero por qué? Es que tienen sus favoritos. No, es que hay gente que trabaja, hay gente que se prepara, hay gente que obedece. Mira, si me van a amar después de esto, ¿verdad? Después de esto quiero muchos abrazos, pastor, gracias. Gracias. Mira, Proverbios capítulo 11 verso 14 dice: sin liderazgo sabio la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. En tener muchos consejeros. He aprendido, mira, he visto a personas que están en posiciones grandes y aún piden el consejo de personas que están debajo de ellos. Oye, ¿qué piensas de esto? Yo no sé hacerlo. Y he notado eso, que la gente que tiene más influencia no lo saben todo. Aún muchos de ellos no son ni los mejores. Muchos de ellos no son la gran cosa cuando verdaderamente empiezas a conocerlos, pero tienen a personas a su alrededor que saben, que son expertos, que son buenos. Y pude comprender algo, que la Biblia habla y dice que somos un cuerpo. Pero ese cuerpo es construido de muchos miembros, muchas diferentes partes. Y cuando el cuerpo se une, los dones, los talentos, las habilidades empiezan a ser una gran orquesta y empieza el sonido a escucharse muy bien. Es como preparar un pastel. El pastel requiere varios ingredientes, requiere la leche, requiere el huevo, requiere el cake mix, requiere todas estas cosas y luego se mixtean. Y sabes, para la gente que dice: yo no necesito que ir a la iglesia porque Dios está aquí. En mi propia casa, sí, Dios está en todo lugar. Está donde tú estés, está en las montañas, está en los desiertos, está en las ciudades, está en las iglesias de cualquier tipo. Pero escúchame, aunque Dios está en todo lugar, porque así dice la Biblia, hay algo que pasa cuando nos juntamos. Hay algo que pasa, dice: ay del solo, porque cuando caiga no habrá quien lo levante.
Pero cuando estamos en comunidad, cuando caigamos, vas a tener una persona terca para el reino de Dios que te dice: hey, ¿qué está pasando? ¿Dónde estás? No te he visto, ¿dónde estás? Te noto como que estás medio desanimado. ¿Qué te está pasando? Escúchame, la persona sabia empieza a rodearse de personas que no solamente les dicen lo que quieren escuchar, sino que ahora les dicen lo que tienen que escuchar. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Mira, el sabio no le tiene miedo a la corrección, porque entiende que la corrección no los expone en vergüenza, sino la corrección hace algo. La corrección te expande, te hace crecer. Mira, como predicador, Dios me ha tenido que expandir. No soy el mejor predicador, no soy la crema innata, pero ¿qué crees? Soy enseñable. Estoy aprendiendo cada día, estoy mejorando cada día. Y podrá la gente criticar, pero ¿qué crees? Tu crítica no me desanima, tu crítica me ayuda a ser mejor. Y es lo que debemos de hacer: tomar la crítica como algo constructivo y decir: ok, sí es cierto, no soy el mejor, pero voy a escuchar los consejos para poder ser sabio. Mira, mi pastor el otro día me dio una lista de todas las palabras en español que estaba diciendo mal. Mi esposa, la que está aquí, Joana, la que está sentada, ella: Rafa, si no se dice así. Ale, Oscar, así, pastores, esta palabra así. Y yo no les digo: ya no me digan, yo soy el pastor y yo sé lo que hago. Recibo consejo y a veces se me olvida, pero intento cada domingo hacer mejor. Porque de eso se trata, no de ser necios. El necio nunca va a crecer, pero el sabio va a crecer. El sabio va a aumentar en fuerzas, va a aumentar en sabiduría. El sabio llegará a lugares grandes por causa de la sabiduría, el entendimiento, el escuchar y no cerrarse al consejo. Cada corrección que tú aceptas en tu vida es una puerta que Dios abre hacia tu crecimiento. ¿Quieres crecer? Empieza a escuchar no solamente a la gente, sino también a Dios. A veces escuchamos a todos, pero nunca vamos a Dios cuando Él tiene un consejo tan bueno en su palabra. Y los planes de Dios para ti no son planes de mal, son planes de bien. El plan de Dios para ti no es enviarte al infierno, es enviarte al cielo. Y no solamente enviarte, sino establecer el cielo en la tierra. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios no es que lo dejes de servir. El plan de Dios es animarte, restaurarte y levantarte. Pastor Rafa, pero ¿por qué Dios me está haciendo pasar eso? No es que Dios te está haciendo pasar eso, es que tú solo te metiste ahí. Mira, la Biblia va y describe las cosas de esta manera, y van a ser un poco intensas, pero dice: si tus ojos son ocasión de caer, sácatelo. Si tus manos te son ocasión de caer, córtatela. Y la semana que venga no quiero ver a gente sin ojo ni sin manos, Es que Pastor Rafa dijo que me secara el ojo y que me mochara la mano. No. La palabra de Dios nos está hablando y nos está mostrando que para cosas que uno está pasando, a veces tienes que poner condiciones severas. Ay, es que estoy bien desanimado. ¿A quién estás escuchando? Ay, es que ya no quiero servir a Dios y quiero irme al mundo y hacer las cosas del mundo. Sí, pues estás escuchando Cardi B, estás escuchando Bad Bunny, estás escuchando todo este tipo de gente, Paquita la del barrio, Jenny Rivera, y Dios está hablándote y tú te estás llenando de mugrero y medio. Ay, es que Dios no me ha quitado esto. No es que Dios no te lo haya quitado, es que estás aferrado a eso. No le eches la culpa a Dios de Él que no te quita algo cuando tú eres el que no lo está entregando. Quieres cambio, quieres santidad, quieres pureza, quieres que Dios te hable, quieres escucharlo con claridad. Ríndete.
Entrega las cosas que no te convienen. Entrega las cosas que no te dejan avanzar. Escucha la voz de Dios y la voz de los sabios para que puedas avanzar. Puedo estar aquí otra hora, pero lo voy a dejar ahí. Levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada persona que está aquí. Dios, te pido que después de esta palabra me puedan amar y me puedan abrazar y puedan decir: pastor, qué bonita palabra. Me dolió, agarré las piedradas, Señor, pastor, pero yo sé que esta palabra me va a edificar. Señor, yo te pido que tu pueblo sepa que esta palabra no es para dañarlos. Esta palabra es para edificarlos. Esta palabra no es para que se sientan menos, es para que se sientan más, porque fueron llamados para más, a dejar lo malo, a dejar lo oscuro, para entrar a lo bueno y entrar a la luz de Cristo, que cambiará sus vidas. Que este mensaje no fue para ninguna otra cosa más que para animarlos, impulsarlos a caminar en su destino y en el propósito que tú has trazado para ellos. Que ellos entiendan que la voluntad de Dios para ellos no es de mal, sino es para bien. Que ellos se sientan reforzados, ellos se sientan empoderados, inspirados, pero que también lleguen a un punto de transformación exagerada. Que cambiando ellos cambiará su familia, sus esposos y esposas, sus hijos, sus hijas, su casa entera, una ciudad entera, a través de una mente rendida a Cristo, una mente renovada y transformada, un cuerpo entregado como sacrificio vivo delante de Él. Padre, bendigo a tu pueblo y declaro tu bendición. Los sigue hoy y los sigue siempre, en el nombre de Jesús, amén. Dale un fuerte aplauso a Él.